¿Alguna vez has sentido un enojo tan profundo que no te deja dormir? ¿Has revivido una y otra vez una traición, una humillación o una injusticia, imaginando qué dirías o qué harías si volvieras a ver a esa persona? Tal vez no lo llames odio, pero está ahí. Ese nudo en el pecho, ese deseo silencioso de que paguen por lo que te hicieron. Y lo peor no es lo que ellos hicieron. Lo peor es que siguen teniendo poder sobre ti, incluso cuando ya no están. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Y si te dijera que la venganza no es poder, que el odio no te hace fuerte, y que existe una forma de destruir a tus enemigos sin pelear, sin humillarte, sin rebajarte y sin cargar con ese peso emocional el resto de tu vida? Sí, así como lo escuchas, y hoy voy a mostrarte cómo los grandes filósofos estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaban a neutralizar a cualquier enemigo, no con violencia, sino con sabiduría, autocontrol y dominio interior. Este no es un video motivacional vacío. Es una guía práctica basada en una filosofía que forjó emperadores, esclavos liberados y mentes indestructibles. Si sientes que alguien te dañó, si estás cansado de reaccionar, de sufrir en silencio o de perder tu paz, este video puede cambiar por completo la forma en la que enfrentas a las personas difíciles de tu vida. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza es la más poderosa de todas y casi nadie la aplica. Antes de continuar, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones, porque aquí compartimos contenido que no solo te hace sentir bien por 5 minutos, sino que te vuelve mentalmente fuerte para toda la vida. Comenzamos. 1. Tu enemigo no es la causa de tu sufrimiento, sino tu juicio. Déjame decirte algo que puede incomodarte al principio, pero que tiene el poder de liberarte por completo. Tu enemigo no te hace sufrir. No son sus palabras, no son sus acciones, no es lo que te hizo en el pasado. Lo que realmente te hace sufrir es la historia que tú sigues contando en tu mente sobre eso. Piensa en esto por un momento. 2 personas pueden vivir exactamente la misma traición, el mismo insulto, la misma injusticia, y sin embargo reaccionar de formas totalmente distintas. Uno queda atrapado en el resentimiento durante años. El otro sigue adelante en paz. ¿Por qué sucede esto? Porque el dolor no está en el evento, está en la interpretación. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, un hombre que fue esclavo antes de convertirse en filósofo, lo explicó con una claridad brutal. No son los hechos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre esos hechos. Tu enemigo no entra en tu mente para inyectarte ira. No puede obligarte a sentir odio. No tiene acceso directo a tus emociones. El único que tiene ese poder eres tú. Cuando alguien te insulta, te traiciona o te provoca, lo único que ocurre en realidad es esto: sonido, palabras, acciones externas. Pero el sufrimiento aparece después, cuando tu mente dice: esto no debería haber pasado, me faltaron el respeto, no puedo permitir esto. Ahí nace la tormenta. Y aquí viene la parte más importante. Tu enemigo funciona como un espejo. No revela quién es él, revela qué partes de ti siguen siendo reactivas, frágiles o no resueltas. Cada vez que alguien te desestabiliza emocionalmente, no te está mostrando su poder, te está mostrando dónde aún no tienes dominio interior. Esto no es una condena, es una oportunidad. Porque en el momento en que entiendes que tu juicio es la causa del sufrimiento, recuperas el control. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Ya no dependes de que otros cambien para estar en paz. Empiezas a hacerte preguntas diferentes. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué expectativa mía fue herida? ¿Qué parte de mi ego está reaccionando? Y cuando cambias el juicio, la emoción pierde fuerza. El enemigo pierde poder. La mente se calma. Marco Aurelio lo practicaba a diario, incluso gobernando un imperio lleno de traiciones. Él entendió algo clave. La verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en no ser vencido por uno mismo. Cuando dejas de culpar a tu enemigo por tu estado emocional, algo profundo ocurre.
empiezas a transformarte. No porque el enemigo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Y esta es solo la primera lección. Porque cuando comprendes esto, ya has destruido la mitad del poder de cualquier enemigo sin levantar la voz, sin pelear, sin rebajarte. 2. Tu enemigo no es tu enemigo, es tu maestro. Ahora que entiendes que tu sufrimiento no viene del enemigo, sino de tu juicio, vamos a dar un paso más profundo, uno que muy pocas personas están dispuestas a dar. Tu enemigo no llegó a tu vida para destruirte. Llegó para revelarte algo sobre ti. Esto puede sonar incómodo, incluso injusto, pero escúchame con atención. Las personas que más te hieren son también las que más te obligan a crecer. Tu enemigo no aparece por casualidad. Aparece cuando hay algo en tu carácter, en tu ego o en tus límites que necesita ser fortalecido. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, lo entendió mejor que nadie. Rodeado de traiciones, críticas y enemigos políticos, escribió una frase que cambia por completo la forma de ver la adversidad. La mejor manera de vengarte no es volverte como el malhechor. Y también dijo algo aún más profundo. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que el obstáculo no es el problema. El obstáculo es el entrenamiento. Ese enemigo que te provoca está entrenando tu paciencia, fortaleciendo tu carácter y puliendo tu dominio emocional. Sin darte cuenta te está mostrando dónde reaccionas demasiado rápido, dónde tu ego se siente amenazado y dónde aún no eres tan fuerte como creías. Y aquí viene el cambio clave. Cuando ves a tu enemigo como maestro, deja de tener poder sobre ti. Ya no es alguien que te roba la paz. Es alguien que te señala el camino hacia una versión más sólida de ti mismo. Marco Aurelio lo practicaba así. Cada vez que estaba a punto de criticar a alguien, se hacía esta pregunta. ¿Qué defecto mío se parece al que estoy a punto de señalar? Esa sola pregunta desarma el odio. Te obliga a mirar hacia adentro. Te devuelve la humildad. Y desde esa humildad ocurre algo poderoso. El resentimiento se debilita, la rabia pierde sentido y la necesidad de venganza desaparece. Porque entiendes que rebajarte al nivel del enemigo sería traicionarte a ti mismo. En lugar de odiar, empiezas a agradecer. No porque lo que hicieron haya estado bien, sino porque te obligó a crecer. Ese enemigo te mostró tus límites, te obligó a ponerlos. Te enseñó a defender tu dignidad sin perder tu calma. Y cuando haces esto, cuando aprendes la lección, el enemigo deja de ser necesario. Desaparece de tu mente, pierde relevancia, pierde poder, porque ya cumplió su función. El verdadero triunfo no es destruir al enemigo, es convertirte en alguien que ya no lo necesita. Y lo que viene a continuación es todavía más potente porque ahora vamos a ver cómo quitarle poder a tu enemigo sin decir una sola palabra. 3. Ignóralos, la forma más silenciosa y poderosa de vencer. Ahora viene algo que parece simple, pero que en la práctica es devastador para cualquier enemigo. Ignorarlos. No responder, no justificarte, no explicar tu versión, no reaccionar. Porque tienes que entender esto. La mayoría de los enemigos no buscan justicia, buscan reacción. Buscan que te alteres, que pierdas la calma, que entres en su juego. Y cada vez que reaccionas, les estás regalando poder. El estoicismo lo deja claro. Lo que no recibe tu atención no puede gobernarte. Cuando ignoras a tu enemigo, ocurre algo profundo. Le quitas la satisfacción de provocarte, le niegas acceso a tus emociones y recuperas tu energía mental. Ignorar no es huir. Ignorar es elegir conscientemente dónde pones tu atención. Marco Aurelio lo practicaba incluso siendo emperador. Sabía que responder a cada crítica era convertirse en esclavo de ella. Y aquí viene una verdad incómoda. Tu enemigo solo existe mientras tú le prestes atención. Cuando dejas de reaccionar, cuando sigues con tu vida, cuando te enfocas en tus objetivos, el enemigo se queda solo, hablando con el vacío. Y eso, psicológicamente, es más duro que cualquier confrontación.
Además, al ignorarlos, haces algo aún más importante. Te devuelves a ti mismo al centro de tu vida. En lugar de pensar, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo me afecta? Empiezas a pensar, ¿qué quiero construir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Dónde vale la pena invertir mi energía? Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Ignorar te permite vivir en el presente, reducir el ruido mental y proteger tu paz como algo sagrado. Y atención a esto. La mejor venganza no es atacar, la mejor venganza es no parecerte a ellos. Cuando no reaccionas, demuestras autocontrol. Cuando no entras en el conflicto, demuestras superioridad emocional. Cuando sigues avanzando, demuestras que tu vida es más grande que su odio. Ignorar no significa negar el conflicto. Significa no permitir que el conflicto te consuma. Y cuando dominas esto ya no te arrastran a su nivel, ya no te manipulan, ya no te controlan. Porque quien controla tu atención, controla tu vida. Y en el siguiente punto, vamos a ir todavía más profundo. Porque ahora aprenderás cómo entender a tu enemigo puede terminar de desarmarlo por completo. 4. Compréndelos. Entender es desarmar. Hasta ahora has aprendido a no reaccionar, a no darles poder, a no entrar en su juego. Pero ahora vamos a subir un nivel más. Comprender a tu enemigo es quitarle la última arma que tiene. La mayoría de las personas lucha contra aquello que no entiende. Imaginan intenciones, exageran amenazas y crean monstruos en su mente. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. La claridad disuelve el conflicto. Cuando comprendes a tu enemigo, sus motivaciones, sus miedos, sus deseos, deja de parecer tan poderoso y comienza a parecer predecible. Y lo predecible ya no intimida. Comprender no significa justificar lo que hizo. No significa excusar la traición, el daño o la injusticia. Significa ver la realidad tal como es, sin el filtro del ego herido. Cuando observas con atención, descubres algo incómodo. La mayoría de los enemigos no actúan desde la maldad. Actúan desde inseguridad, miedo, frustración o ignorancia. Eso no los hace correctos, pero los hace humanos. Y en el momento en que los ves como humanos, el odio pierde fuerza. Séneca, uno de los grandes maestros estoicos, lo dijo con una frase que cambia destinos. La mejor manera de vencer a un enemigo es hacerlo amigo. No porque todos deban convertirse en aliados, sino porque la empatía es más poderosa que la confrontación. Cuando comprendes, anticipas sus reacciones, evitas conflictos innecesarios y eliges tus batallas con inteligencia. Además, comprender a tu enemigo te revela algo aún más importante. Te revela a ti mismo. Te muestra qué hiere tu ego, qué amenaza tus valores y qué partes de ti reaccionan sin control. Cada conflicto es un espejo y cada espejo es una oportunidad de crecimiento. Al observar tus reacciones con honestidad, empiezas a pulir tu carácter. Y aquí ocurre algo inesperado. Cuando comprendes profundamente a tu enemigo, ya no necesitas vencerlo, porque el deseo de vencer nace del miedo, y la comprensión elimina el miedo. Desde esa posición, decides con calma, actúas con inteligencia y te mantienes firme sin agresión. La verdadera superioridad no está en dominar al otro, sino en comprender la situación mejor que nadie. Y cuando haces esto, cuando ves con claridad, cuando entiendes sin odiar, el conflicto se disuelve solo. Y en el próximo punto aprenderás cómo usar la astucia, no la fuerza, para superar cualquier adversidad y salir fortalecido. 5. Supéralos con astucia, vence sin enfrentarte. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que para ganar hay que confrontar, que para imponerse hay que gritar más fuerte, que para vencer hay que atacar. El estoicismo enseña lo contrario. La verdadera victoria es evitar la batalla y aún así ganar. Superar a tu enemigo con astucia no significa manipular ni engañar. Significa pensar mejor, ver más lejos y actuar con inteligencia. Mientras tu enemigo reacciona desde la emoción, tú observas desde la razón. Mientras él improvisa, tú anticipas. Eso ya es ventaja. La astucia te permite evitar riesgos innecesarios
no exponerte al desgaste emocional y elegir el momento correcto para actuar o no actuar. Cicerón, uno de los grandes pensadores estoicos, lo resumió así: el hombre sabio convierte todo lo que le sucede en su beneficio. Esto significa que nada te daña si sabes usarlo. Una crítica puede convertirse en aprendizaje. Un ataque puede revelar una debilidad. Un obstáculo puede abrir un camino mejor. La astucia transforma el conflicto en estrategia. Y aquí viene una verdad clave. Tu enemigo espera que reacciones de cierta forma. Cuando haces exactamente lo contrario, lo descolocas, lo confundes y pierdes interés en provocarte. La sorpresa es una herramienta poderosa, no porque busques humillarlo, sino porque rompes el patrón. Además, superar con astucia genera algo muy distinto a la confrontación. Respeto. Incluso el enemigo reconoce la inteligencia cuando la ve. Cuando actúas con precisión, calma y visión, demuestras dominio, estableces autoridad y te posicionas por encima del caos. Esto también te convierte en líder, porque liderar no es reaccionar, es decidir con claridad cuando otros están nublados por la emoción. La astucia no busca destruir al otro, busca proteger tu propósito. Te mantiene enfocado en tus objetivos, en lugar de distraerte con conflictos que no construyen nada. Y cuando adoptas esta mentalidad, ocurre algo poderoso. El enemigo deja de ser un problema y se convierte en una pieza más del tablero. Ya no gobierna tus decisiones, ya no dicta tus emociones, ya no define tus movimientos, tú decides. Y en el siguiente punto vamos a dar un giro profundo, porque ahora entra en juego una fuerza que muchos consideran debilidad, pero que en realidad es una de las mayores pruebas de fortaleza interior: el perdón. 6. Perdónalos, el acto supremo de poder. Este punto no es fácil. De hecho, para muchos es el más difícil de todos, porque cuando escuchas la palabra perdón, tu mente reacciona de inmediato. ¿Cómo voy a perdonar después de lo que me hicieron? Perdonar es justificar. Perdonar es rendirse. Pero el estoicismo enseña algo radicalmente distinto. Perdonar no es liberar al otro. Perdonar es liberarte a ti. Mientras guardas rencor, sigues atado al pasado. Sigues reviviendo el daño. Sigues dándole espacio en tu mente a quien ya no debería estar ahí. El resentimiento es una prisión, y la llave siempre ha estado en tus manos. Epicteto lo dijo con una claridad brutal: el perdón es mejor que la venganza, porque el perdón es signo de una naturaleza noble, mientras que la venganza es señal de una mente salvaje. Perdonar no significa olvidar, no significa permitir que vuelva a ocurrir, no significa reconciliarte si no es seguro hacerlo, significa soltar la carga emocional. Cuando perdonas, dejas de cargar rabia, recuperas tu equilibrio y vuelves a habitar el presente. Aquí ocurre algo profundo. El enemigo pierde poder en el instante en que ya no te duele. No porque haya cambiado, sino porque tú sí lo hiciste. El perdón es un acto de soberanía interior. Demuestra que no eres esclavo de tus impulsos. No vives reaccionando y no permites que el daño defina quién eres. Perdonar también es una forma de cerrar ciclos. Es decirle a tu mente: esto terminó, no me define, no me controla. Y cuando haces eso, se abre espacio para algo nuevo. Claridad, ligereza, paz. Además, el perdón te eleva moralmente. En un mundo donde la venganza es celebrada, elegir perdonar es un acto de liderazgo. Demuestra autocontrol, demuestra carácter, demuestra grandeza. No perdonas porque el otro lo merezca. Perdonas porque tú mereces paz. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando perdonas de verdad, el enemigo deja de ser una amenaza y se convierte en una experiencia pasada. No necesitas cerrarle la puerta con violencia. Simplemente ya no vive en tu casa. Y en el siguiente punto vamos todavía más lejos, porque ahora entramos en el nivel más alto de dominio interior: amar incluso a quien te hizo daño. 7. Ámalos, la forma definitiva de desarmar a un enemigo. Este punto no es para cualquiera, no es cómodo, no es popular, y por eso mismo es poderoso. Porque amar a quien te hizo daño suena absurdo, hasta que entiendes lo que realmente significa.
Amar a tu enemigo no es aprobar lo que hizo, es negarte a convertirte en lo que él es. La mayoría de las personas cree que el odio es una respuesta natural, pero el odio no es fuerza. El odio es una reacción automática. El amor, en cambio, es una decisión consciente. Amar a tu enemigo significa no desearle mal, no alimentar su caída, no vivir esperando que la vida lo castigue. Significa elegir la paz, incluso cuando tienes razones para no hacerlo. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando amas, rompes el ciclo. El odio necesita odio para sobrevivir. La violencia necesita más violencia. El conflicto necesita dos personas dispuestas a pelear. Pero el amor desarma el sistema. Marco Aurelio lo expresó con una frase inmortal: la mejor manera de vengarte es no ser como el otro. Cuando eliges el amor, haces algo extraordinario. Te elevas por encima del conflicto. Encarnas un estándar moral superior y demuestras dominio absoluto sobre tus impulsos. Amar a tu enemigo no siempre significa acercarte. A veces significa desearle bien desde la distancia. No le entregas tu vida, no le das acceso, no bajas tus límites, pero tampoco le das odio. Y aquí está la paradoja. El amor te libera de una forma que el odio jamás podrá, porque el odio te mantiene conectado. El amor, en cambio, te permite soltar sin amargura. Además, el amor tiene un efecto inesperado. Desarma al otro. No siempre lo cambia, pero siempre te transforma a ti. Te vuelve más fuerte, más íntegro, más completo. Cuando eliges amar, afirmas algo muy profundo. Mi carácter no depende de lo que me hicieron. Eso es verdadera grandeza. Y en muchos casos, el amor transforma enemigos en aliados. No porque lo busques, sino porque la compasión abre puertas que la confrontación jamás podría. Amar no es debilidad, es la máxima expresión de fortaleza interior. Y ahora que has llegado hasta aquí, entramos en la parte final del camino, donde todo se integra, porque para sostener este nivel de dominio emocional, necesitas desarrollar una habilidad clave: la atención plena estoica. 8. Desarrolla la atención plena estoica. Domina tu mente antes de que ella te domine. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la calma, la astucia, el perdón, el amor, no es posible sin una base sólida. Esa base es la atención plena estoica, porque no puedes controlar tus acciones si primero no aprendes a observar tus pensamientos. La atención plena estoica no es solo vivir el presente, es mirarte con honestidad, sin justificarte, sin atacarte, sin huir. Es convertirte en el observador imparcial de tu propia mente. Antes de reaccionar, observas. Antes de juzgar, analizas. Antes de actuar, eliges. Eso cambia todo. Cuando desarrollas esta atención consciente, comienzas a notar cómo nacen tus impulsos, qué pensamientos alimentan tu enojo y qué emociones te empujan a actuar sin pensar. Y en ese espacio entre estímulo y respuesta, aparece el poder. Marco Aurelio lo entendía profundamente. Si algo externo te perturba, el problema no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. La atención plena te permite cuestionar esos juicios automáticos. ¿Esto realmente me daña? ¿O solo estoy interpretándolo así? ¿Vale la pena reaccionar? Esa capacidad de discernir te transforma. En la vida cotidiana, esta práctica se vuelve una herramienta estratégica. Detectas conflictos antes de que exploten. Eliges silencio en lugar de impulsividad. Respondes con claridad en lugar de emoción. Además, al conocerte mejor, también comprendes mejor a los demás. Empiezas a ver que muchas agresiones nacen del miedo, de la ignorancia o del dolor no resuelto. Y eso cultiva algo poderoso. Empatía sin debilidad. Entiendes sin justificar, sientes sin perderte, actúas sin destruirte. La atención plena estoica no te desconecta del mundo, te conecta contigo mismo. Y cuando estás conectado contigo, nadie puede provocarte fácilmente. Nadie puede manipularte. Nadie puede sacarte de tu centro. Este es el verdadero dominio mental. No se trata de eliminar emociones, sino de no ser gobernado por ellas.
Y ahora que has desarrollado esta claridad interior, estás listo para enfrentar incluso los momentos más difíciles. Porque en el siguiente punto entra en juego una cualidad esencial para la vida: la resiliencia frente a la adversidad. 9. Resiliencia en la adversidad. Mantente firme cuando todo se pone en tu contra. La verdadera prueba del carácter no aparece cuando todo va bien. Aparece cuando la vida aprieta, cuando pierdes, cuando te traicionan, cuando no entiendes por qué está pasando lo que está pasando. Ahí es donde el estoicismo se vuelve indispensable. La resiliencia estoica no consiste en ignorar el dolor, ni en fingir que todo está bien. Consiste en mantener la claridad mental incluso en medio del caos. Los estoicos entendían algo fundamental: no todo está bajo nuestro control, y luchar contra eso solo genera más sufrimiento. Por eso, uno de sus principios más poderosos es el amor fati. Amar tu destino, no resignarte, no rendirte, sino aceptar lo que sucede y usar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Cuando abrazas esta mentalidad, ocurre un cambio profundo. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte ¿para qué? Cada dificultad se convierte en entrenamiento, cada golpe en fortaleza, cada caída en sabiduría. Otro pilar de la resiliencia estoica es la premeditatio malorum, la contemplación de los males futuros. No para vivir con miedo, sino para estar preparado. El que anticipa no se rompe. Cuando sabes que la adversidad es parte de la vida, no te sorprende, no te paraliza, no te define. Además, los estoicos practicaban la apatheia, una serenidad profunda frente a lo externo. Esto no significa indiferencia, sino desapego. Entender que no controlas lo que ocurre, pero sí controlas cómo respondes. Y esa respuesta lo cambia todo. En medio de la adversidad, la resiliencia estoica te permite sostener tu dignidad, mantener tus valores y no perderte a ti mismo. La adversidad no te destruye, revela quién eres. Cuando eliges la virtud en tiempos difíciles, cuando eliges la calma cuando otros se rompen, cuando eliges avanzar aunque duela, te vuelves inquebrantable. No porque no sufras, sino porque aprendiste a atravesar el sufrimiento sin perder el rumbo. Y ahora llegamos al último punto, el que integra absolutamente todo lo anterior. Porque después de aprender a resistir, llega el momento de hacer algo aún más poderoso: enfocarte completamente en ti mismo. 10. Enfócate en ti mismo, la victoria definitiva. Después de todo lo que has aprendido, hay una verdad que se vuelve imposible de ignorar. Nada cambia afuera hasta que tú cambias adentro. El estoicismo no te pide que controles a tus enemigos, te pide que te gobiernes a ti mismo. Porque cuando te enfocas en ti, dejas de reaccionar, dejas de compararte, dejas de vivir condicionado por lo que otros hacen o dicen. Empiezas a vivir desde la autodisciplina, la coherencia y la virtud. Los estoicos practicaban la introspección diaria. Se preguntaban: ¿actué de acuerdo con mis valores? ¿Dónde perdí la calma? ¿Qué puedo mejorar mañana? No para castigarse, sino para crecer conscientemente. Enfocarte en ti mismo significa asumir responsabilidad total, no culpar, no justificar, no victimizarte. Entender que no controlas el mundo, pero sí controlas tu carácter. Y cuando haces eso, ocurre algo poderoso. Los enemigos dejan de ser relevantes, porque ya no gobiernan tu atención, ya no dictan tu estado emocional, ya no ocupan espacio en tu mente. Tu energía ahora está puesta en tu propósito, tu crecimiento, tu paz interior. Otro aspecto clave de este enfoque es el desapego emocional. No depender de resultados específicos, no vivir esclavo de la aprobación, no construir tu identidad en base a opiniones externas. Cuando te liberas de eso, actúas con autenticidad, tomas decisiones con claridad y caminas con firmeza. El verdadero poder no está en vencer a otros, sino en no necesitar vencerlos. Y aquí está la gran conclusión del estoicismo. El enemigo más difícil nunca estuvo afuera, siempre fue el ego, el orgullo, la ignorancia, el miedo. Al enfocarte en ti mismo, no destruyes tu esencia, destruyes las falsas capas que te alejaban de ella. Te conviertes en alguien más consciente,
más fuerte, más sereno, más humano. Y desde ahí ya no necesitas combatir, porque ya ganaste. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que ya entendiste algo esencial. La verdadera batalla nunca fue contra otros, sino dentro de ti. Hoy recorrimos un camino completo, no teorías vacías, sino principios estoicos aplicables a la vida real. Aprendiste que ignorar no es huir, es elegir dónde poner tu energía. Comprender desarma más que atacar. La astucia vence donde la fuerza fracasa. El perdón libera al que lo practica. El amor eleva por encima del conflicto. La atención plena ordena la mente. La resiliencia fortalece el carácter y enfocarte en ti mismo te devuelve el control. Cada uno de estos pasos tiene un mismo propósito: quitarle poder al enemigo y devolvértelo a ti. El estoicismo no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien imperturbable. Cuando aplicas estos principios, ya no reaccionas por impulso, ya no te gobiernan la ira ni el resentimiento, ya no necesitas vencer a nadie para sentirte en paz, porque la victoria real es esta: vivir con claridad, dominio y serenidad, sin importar lo que ocurra afuera. Si este mensaje te aportó valor, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también buscan fortaleza interior y equilibrio mental. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, quien se domina a sí mismo no tiene enemigos.